¿Qué relación puede haber entre la guerra de Troya y la guerra civil romana del siglo I a.C.? ¿Cuál, o mejor dicho, quién fue el desencadenante de este último conflicto? ¿Se cumple también en este caso el ya expuesto casus belli conocido como el insulto o la ofensa hacia una mujer? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Veamos muy brevemente los principales paralelismos biográficos que mencioné en mi anterior vídeo. Uno de los héroes antiguos más populares es, sin ninguna duda, Julio César. También son muy famosos Pompeyo, Sila y Bruto. Desde la infancia, muchos de nosotros conocemos obras, novelas y películas dedicadas a esta maravillosa época. Como ya he dicho en más de una ocasión, el esqueleto principal de los acontecimientos de la antigua Roma, supuestamente del siglo I a.C., es una copia de sucesos medievales posteriores a los siglos XII-XIII de nuestra era. El original medieval fue desplazado hacia el pasado y acabó en el siglo I a.C. como consecuencia de los corrimientos cronológicos de 333 y 1053 años. Si todo esto os suena extraño y no sabéis exactamente de qué estoy hablando, en la descripción encontraréis los enlaces de las dos listas de reproducción en las que presento y explico brevemente el tema en cuestión. Si todavía no las habéis visto, os recomendaría que lo hicierais antes de seguir con el presente vídeo. Hazlo. En uno de estos anteriores vídeos mostré que el esqueleto principal de los acontecimientos romanos supuestamente del siglo I a.C. es un duplicado de los acontecimientos de los siglos XI-XIII de nuestra era, cómputo scaligeriano. Y si todavía no sabéis a qué me refiero con cómputo scaligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. El corrimiento resultante equivale en consecuencia aproximadamente a 1050, 1150 o 1400 años. Este paralelismo es importante y fue alumbrado por el corrimiento romano que ya conocemos de 1053 años, o la fórmula equivalente a t igual x más 300, donde t son los años de nuestra era y x son los años desde la fundación de la ciudad, ab urbe condita, cuenta cronológica que utiliza, por ejemplo, Tito Livio. Como ya he expresado en anteriores vídeos, son reflejos de la guerra de Troya del siglo XIII de nuestra era, por ejemplo, las siguientes contiendas: la famosa guerra de Troya supuestamente del siglo XIII a.C., la guerra tarquinia supuestamente del siglo VI a.C., la guerra gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo, la época de Sila, Pompeyo y César supuestamente del siglo I a.C. Siendo reflejos de un mismo original, las cuatro tramas correspondientes deben ser cercanas entre sí, estadísticamente hablando, por supuesto en diferentes grados. En uno de mis anteriores vídeos ya expuse el paralelismo entre las siguientes dos grandes tríadas de gobernantes. Primera tríada, Sila, Pompeyo y César, supuestamente entre los años 82 al 45 a.C. Se trata del inicio del Segundo Imperio Romano, usando terminología del equipo científico del proyecto Nueva Cronología. Segunda tríada, Aureliano, Diocleciano, Constancio I Cloro, supuestamente entre los años 270 al 306 después de Cristo. Se trata del inicio del Tercer Imperio Romano. A su vez, tenemos el maravilloso, aunque secundario, paralelismo entre la época de Sila, Pompeyo y César y la guerra gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo. El esquema básico de la correspondencia es el siguiente: Pompeyo, Justiniano; Julio César, Belisario; Sila y Cicerón, Narcesi Belisario. Es necesario subrayar de nuevo que el signo igual no debe ser interpretado, claro está, de manera literal. Simplemente indica una correspondencia claramente destacada, la cercanía de los formularios código, algo que explico en uno de esos anteriores vídeos cuyo enlace tenéis en la descripción, pero no indica una identificación, una equivalencia completa de las descripciones. Los textos antiguos están escritos por autores diferentes en tiempos distintos, y es por eso que se diferencian en numerosos detalles. Por tanto, son duplicados parciales las siguientes tramas. A. La guerra gótica supuestamente del siglo VI, véanse las obras de Procopio y Ferdinand Gregorovius.
B. La época de Sila, Pompeyo y César, supuestamente del siglo I a.C. Véase la obra de Plutarco. C. La guerra de Troya, supuestamente del siglo XIII a.C. Véanse la obra rusa Leyendas de Troya y la Ilíada de Homero. Y D. La guerra tarquinia, supuestamente del siglo VI a.C. Véase la obra de Tito Livio. He aquí una antigua representación de Julio César, supuestamente del siglo XIV. La miniatura pertenece al artista Niccolò da Bologna y muestra a César después de haber vencido a Pompeyo. Está representado como un típico caballero medieval. Toda la escena es claramente del medievo. Véase también esta otra miniatura, supuestamente del año 1373, perteneciente a la obra de Lucano, conocida como De Bello Civili, es decir, la Guerra Civil o Farsalia. Al igual que en el resto de duplicados de la Guerra de Troya y en esta misma, tal y como expliqué en mis últimos vídeos, cuyos enlaces tenéis en la descripción, está presente el tema de la disputa por una mujer o la ofensa a una mujer. En el caso de la época de Sila, Pompeyo y César, supuestamente del siglo I a.C., se trata de una mujer llamada Pompeya, esposa de César. En ese reflejo fantasma se describe una trama de presuntas intrigas amorosas entre Pompeya y el político romano Clodio, que finalmente se supone que fue ejecutado en el año 52 a.C. en un enfrentamiento en la Vía Apia. Al mismo tiempo, también está presente una mujer de nombre Julia, hija de César y esposa de Pompeyo Magno. La guerra civil, supuestamente en la Roma italiana del siglo I a.C., comienza tras la muerte de Julia. Al menos así lo señala Plutarco, cito: «Tanto Pompeyo como César sintieron una gran pena, mientras que sus amigos se sumieron en la confusión, porque ahora se habían deshecho los lazos de parentesco que todavía mantenían la paz y armonía en un estado que sufría de discordia. El pueblo llevó el cuerpo de Julia, a pesar de la resistencia de los tribunos populares, al campo de Marte». Tras la muerte de Julia, las relaciones entre Pompeyo y César empeoraron rápidamente y pronto estalló el conflicto. También está presente el tema de la expulsión en la historia del conflicto civil romano del siglo I a.C. En este caso, se trata de la expulsión de Pompeyo y sus partidarios de la ciudad de Roma. Plutarco nos dice que César hacía tiempo que había decidido quitar de en medio a Pompeyo. Es entonces cuando César marcha hacia Roma, cruza el Rubicón y toma Rímini. Cito las palabras de Plutarco: «Tras la toma de Rímini parecía que se habían abierto de par en par las puertas frente a la guerra en todos los países y en todos los mares, y junto con la frontera de las provincias fueron también borradas todas las leyes romanas». Casi lo mismo nos cuenta Tito Livio al hablarnos de la guerra contra los tarquinios. Parecía que no solo los hombres y las mujeres vagaban aterrorizados por Italia, sino que también las propias ciudades habían dejado sus lugares, huían. En la propia Roma las autoridades no podían mantener el orden ni con convicción ni con órdenes. Por doquier reinaban pasiones confrontadas y la emoción frenética. Es precisamente una rebelión interna en la ciudad de Roma la que hace que Pompeyo abandone la urbe. Por cierto, he aquí una miniatura medieval del siglo XV que representa a las huestes de César cruzando el Rubicón. Fijaos en los estandartes de las antiguas legiones romanas y el manto del caballo de César. Se ven claramente águilas bicéfalas. Hoy en día se cree que el antiguo Imperio Romano nunca utilizó el símbolo del águila bicéfala, y que fue el Imperio Bizantino medieval el que comenzó a emplearlo ampliamente. Ignorancia medieval, dirán los historiadores, y añadirán: el artista usaba elementos de su época para que a la gente le fuese más fácil asimilar y comprender los temas representados. Si cuela, cuela, y si no me la pela. El argumento de los anacronismos medievales es uno de los favoritos de los historiadores. Sin embargo, existe, por ejemplo, una pieza que se conoce como la mano del emperador, también conocida como el báculo y la espada, que apareció en las excavaciones del foro romano de Lucentum en el año 2005. Se trata de una pieza de bronce, una mano que empuña una espada con un mango en forma de águila bicéfala. Los historiadores la datan del siglo I después de Cristo y no logran explicar su existencia. Sin embargo, la reconstrucción histórica del equipo científico del proyecto Nueva Cronología pone todos los puntos sobre las íes.
es curioso que hasta los propios autores antiguos indican claras analogías entre personajes como Pompeyo y Agamenón. Por ejemplo, Plutarco escribe lo siguiente: todos acusaban a Pompeyo de ser un cobarde y burlándose lo llamaban Agamenón y rey de reyes. Y es que en la versión troyana, Agamenón realmente es llamado rey de reyes, puesto que lidera a otros reyes griegos. Esto es lo que nos dice Plutarco. Sin desear rechazar el poder individual, se dice que él se enorgullecía de que había muchos comandantes bajo su mando e iban a recibir órdenes a su tienda de campaña. Pero los paralelismos no acaban ahí. De nuevo, los autores antiguos, en exacta concordancia con los corrimientos cronológicos, señalan las analogías entre el personaje de Marco Junio Bruto, supuestamente del siglo I a.C., político y militar romano que participó en la conspiración que condujo al asesinato de César, y Lucio Junio Bruto, hijo de Marco Junio Bruto, un héroe de la guerra tarquinia supuestamente del siglo VI a.C. Además, estos dos Brutos son probablemente la única pareja de brutos famosos en la Roma clásica. De hecho, fijaos en el siguiente dato que nos da Plutarco. El antepasado de Marco Bruto, aquí se refiere al Marco Junio Bruto coetáneo de César, fue Junio Bruto, el héroe de la guerra tarquinia, cuya imagen en bronce con una espada en la mano los antiguos romanos pusieron en el Capitolio entre las estatuas de los reyes, puesto que Roma le debía principalmente a él la caída de los tarquinios. Por cierto, en la historia romana supuestamente del siglo I a.C., concretamente en la trama de la conjura contra César, que llevó a su posterior asesinato, figuran dos Brutos distintos, concretamente Marco Junio Bruto y Décimo Junio Bruto Albino. Si buscáis estos nombres, por ejemplo en Wikipedia, veréis que se hace especial hincapié en que no deben confundirse estos dos personajes. Supuestamente ambos fueron partícipes del complot que acabó con la vida de César. Cuando uno lee atentamente a Plutarco, da la sensación de que el autor en cierto modo confunde a estos dos personajes, probablemente porque ambos sean reflejos de un mismo personaje. Sigamos con las palabras de Plutarco. A Bruto, al Marco Junio Bruto supuestamente del siglo I a.C., durante mucho tiempo le habían pedido realizar acciones decisivas contra la tiranía de Julio César. La estatua del antiguo Bruto, héroe de la guerra tarquinia, que depuso el poder de los reyes, estaba llena de inscripciones. Ojalá estuvieras hoy con nosotros, o si estuviera vivo Bruto. La tarima judicial, donde Bruto cumplía sus obligaciones de pretor, una mañana se vio repleta de tablillas con las palabras «¿Estás durmiendo, Bruto?» y «Tú no eres un auténtico Bruto». Los culpables de este enfurecimiento contra el dictador, Plutarco se refiere a César, mientras que Tito Livio se refiere a Tarquinio el Soberbio, fueron sus aduladores, que inventaban para él honores odiosos para los romanos cada vez más nuevos. Ellos confiaban en que el pueblo nombraría rey a César, pero ocurrió exactamente lo contrario. Todos estos razonamientos, comparaciones, paralelismos y explicaciones de Plutarco, probablemente de un autor de los siglos XV y XVII, que claramente confundía a estos dos Brutos y los consideraba personalidades distintas, pero que se veía obligado constantemente a superponerlos uno sobre otro por sus acciones, se deben, por supuesto, a la presión de la cronología scaligeriana. Esta versión errónea, que dominaba a Plutarco, dividió a la fuerza a un mismo Bruto en dos duplicados. Uno acabó desplazado hacia el siglo I a.C., mientras que otro acabó todavía más lejos, en el siglo VI a.C. Como resultado, surgieron dos Brutos prácticamente indistinguibles. El primero, Junio Bruto, hijo de Marco, liberador de Roma de la tiranía de los tarquinios. El segundo, Marco Junio Bruto, liberador de Roma de la tiranía de Julio César. Según Plutarco, la mayor y más peligrosa guerra de César fue la de las Galias. Su descripción ocupa uno de los lugares principales de la biografía de César en la obra del autor. Por cierto, en cuanto al nombre de Galia, existen muchos lugares en Eurasia que tienen ese nombre o uno muy similar y directamente relacionado. Por ejemplo, Galia, Galilea, Gales, Galicia, Galicia, Galacia, Galich, Halich. Digo esto porque, como ya expliqué en uno de mis primeros vídeos, antiguamente los documentos se escribían solo o prácticamente con consonantes debido a la escasez de material de escritura.
Cuando los eruditos posteriores copiaban los antiguos manuscritos, vocalizaban, es decir, añadían vocales, de manera absolutamente arbitraria, subjetiva. Es por eso que los documentos antiguos escritos única o prácticamente con consonantes no se leen, sino que se interpretan. Errores gráficos podían llevar a errores semánticos y estos, a su vez, a errores de contexto y ubicación geográfica. Dicho esto, prosigo con la exposición del tema. La culminación de la contienda contra los galos es el asedio de la poderosa fortaleza de Alesia. Plutarco escribe: la mayoría de los bárbaros que habían sobrevivido en la batalla contra César se refugió con su rey en la ciudad de Alesia. Durante el asedio de esta urbe, que parecía inexpugnable por sus altos muros y la gran cantidad de asediados, César estaba en grave peligro, puesto que las mejores fuerzas de todas las tribus galas habían llegado a Alesia, mientras que el número de los que se habían encerrado en la ciudad no era inferior a 170.000. La lucha en Alesia tiene una fama merecida, puesto que ninguna otra guerra da ejemplos de tan valientes y hábiles hazañas. El asedio y toma de Alesia han entrado en los manuales de historia militar como ejemplo del arte de la guerra de los antiguos. Los historiadores posteriores y los artistas educados por ellos, ya habiendo olvidado el quid de la cuestión, comenzaron a representar imágenes fantasiosas que ilustraban, de acuerdo a sus ideas, el asedio de Alesia. Huelga decir que este episodio es, por tanto, un duplicado de los relatos de la toma de Troya, Roma y Nápoles Nueva Ciudad. Todos ellos reflejos fantasma, a su vez, de la toma de Zargrado Lloros, la Jerusalén evangélica, por parte de los cruzados en el siglo XIII de nuestra era, cómputos caligeriano. Si todavía no sabéis a qué me refiero, os recomiendo ver mis anteriores vídeos en los que hablo brevemente del tema. Encontraréis los enlaces en la descripción. Finalmente, César toma Alesia. Para ello, ordenó erigir una enorme estructura, una doble muralla alrededor de los bastiones de la ciudad. Plutarco nos dice: apretado y encajonado entre tan grandes fuerzas, César se vio obligado a erigir dos muros, uno contra la ciudad, el otro contra los galos que habían llegado, puesto que estaba claro que si los enemigos se unían sería su fin. Pero lo más sorprendente es cómo César, tras combatir contra una hueste numerosa fuera de las murallas de la ciudad y derrotarla, lo hizo de manera imperceptible no solo para los asediados, sino también para los romanos que defendían el muro que miraba hacia la ciudad. Así, de manera instantánea, fue destruida y dispersada esa incontable fuerza. Es más, la mayor parte de los bárbaros murieron en combate. Finalmente se rindieron también los defensores de Alesia. ¿Os imagináis la escena que presenta Plutarco, seguramente sin reparar en la absoluta inverosimilitud de lo descrito? Es improbable que César construyera ninguna doble muralla, y que derrotara a nadie de manera imperceptible. Probablemente tenemos frente a nosotros un reflejo de aquella astucia de Belisario que usó un viejo acueducto anterior a la guerra. Y por supuesto construido no en unos cuantos días, como lo intenta explicar Plutarco. Si no sabéis a qué me refiero, os aconsejo que veáis el vídeo en el que explico esta cuestión. Tenéis el enlace en la descripción. Es necesario señalar que los antiguos acueductos frecuentemente se construían en forma de profundo canal que va entre dos muros verticales sobre apoyos. Por encima, el canal iba tapado, lo que lo convertía en una especie de tubo. Es posible que el doble muro de César fuese una posterior distorsión de la imagen inicial de un acueducto. Fijaros en que el acueducto tiene, por así decirlo, dos pisos de arcadas, es decir, una arcada sobre otra, un muro sobre otro, o lo que es lo mismo, dos muros. Queda claro por qué Plutarco subraya que los muros fueron construidos supuestamente de manera imperceptible para los asediados y para casi todos los asediantes. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Como expliqué en mis anteriores vídeos, en la descripción de la guerra gótica, Belisario ocultó a su hueste el plan de introducir una unidad especial dentro del acueducto. O bien se describe la elaboración de una gran torre de asedio de madera. Según Plutarco, durante la Guerra de las Galias, una legión era comandada por Cicerón. Los historiadores consideran a este Cicerón hermano del famoso orador Marco Tulio Cicerón. Hoy en día se cree que el célebre antiguo orador Cicerón no fue un militar profesional. Al igual que, por cierto, su doble Narsés en la Guerra Gótica, que fue supuestamente un eunuco en la corte de Justiniano.
Sin embargo, el Cicerón orador fue un allegado de Julio César. En más de una ocasión tomó parte en operaciones militares. Así, por ejemplo, durante su gobierno en Cilicia, Cicerón tenía bajo su mando una hueste de 1.200 infantes y 2.600 jinetes. Plutarco escribe: se dedicó también a la guerra, y las guerras le condecoraron con el título de emperador. Cicerón fue cónsul. No participó en el complot contra Julio César. Tras el asesinato de César, en Roma surgió un movimiento que puso a Cicerón en la cresta de una ola política que sustituyó a César. El nombre de Cicerón adquirió un encanto especial. Fue símbolo de la República. Por tanto, según Plutarco, Cicerón fue una, por así decirlo, continuación de Julio César. Al igual que Narsés fue la continuación de Belisario, del mismo modo que Ulises fue la continuación de Aquiles. Si habéis visto mi penúltimo vídeo, recordaréis el paralelismo entre Aquiles y Narsés. Concretamente me refiero a un hecho en particular, su presencia en aposentos femeninos. Y es que se cree que Narsés fue un eunuco, es decir, un hombre castrado, incapaz de tener hijos. En latín, por ejemplo, aparte de la palabra eunucus, eunuco, existe otra palabra para designar lo mismo, orbator. En cuanto a Cicerón, como ya he dicho, se cree que fue un gran orador, orator en latín. Las palabras orator y orbator se parecen sobremanera, de hecho, solo se diferencian en una sola letra. Por eso los escritores medievales podían confundirlas, especialmente en un texto escrito única o prácticamente con un flujo ininterrumpido de consonantes, sin espacios y apenas sin signos de puntuación. Unos cronistas, como por ejemplo Procopio, intentando aclararse en la fragmentada información que les había llegado, describían de manera colorida las estériles cualidades de Narsés, sin vocales NRSS. Así surgió la imagen del eunuco. Otros autores, como por ejemplo Plutarco, leyeron, interpretaron la palabra como orator y describieron de una manera igual de colorida las cualidades oratorias de Cicerón, sin vocales CCRN. Así surgió la imagen del orador. Las referencias en latín en sí no demuestran absolutamente nada, pero son pertinentes, puesto que el análisis en cuestión es con respecto a la historia romana. Es evidente que estamos ante el mismo mecanismo psicológico que convirtió un acueducto medieval o una torre de asedio en el caballo de Troya. Un cronista extranjero interpretó mal, a su manera y con errores, una palabra que no conocía bien, y, tras darle a la poco conocida denominación un nuevo sentido, en virtud de una similitud fonética, hizo florecer entonces el término surgido ya con sus propias imaginaciones, a veces fantasiosas. Después, toda esa literatura entró en los libros y manuales de historia. En este vídeo me estoy limitando mucho en el análisis comparativo. Tan solo estoy dando unos esbozos básicos acerca del tema. No he querido realizar un vídeo en forma de tabla comparativa, como hice en su momento con las guerras troyana, tarquinia y gótica, para no saturar de información un vídeo que, en realidad, analiza un paralelismo secundario. Si alguien desea profundizar en el tema, les recomiendo leer el libro en cuestión que lo trata con mayor profundidad. Podéis hacerlo entrando en la página oficial del proyecto Nueva Cronología. Si sabéis ruso, estáis de suerte. Aunque también está en inglés. En la página encontraréis casi todos los libros publicados hasta la fecha en formato electrónico. Si entendéis bien el inglés, también podéis consideraros afortunados. Si no, debo deciros que la única fuente de información que tenéis es un servidor, es decir, yo. Ah, sutil. Por tanto, es evidente que no estoy exponiendo toda la información a la que tengo acceso, sino que la dosifico, para que no sea una carga demasiado pesada, es decir, para que no aburra. Mira si es buena persona. Lo único que puedo deciros es que los temas principales de las 4 versiones mencionadas, de los 4 reflejos fantasma de una misma realidad medieval, citados al principio de este vídeo, tienen esqueletos de acontecimientos prácticamente idénticos. Es decir, que aunque en los detalles parezcan relatos diferentes de épocas distintas, en realidad solamente son 4 descripciones diferentes de unos mismos acontecimientos medievales. Evidentemente, aparte de las tramas principales, existe un gran número de episodios secundarios. Estos paralelismos de episodios secundarios están presentes sobre todo en el par de épocas de la guerra gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo y de la guerra civil romana supuestamente del siglo I antes de Cristo.
pero es que el propio Plutarco también compara la guerra de Troya con la historia romana que él mismo describe. Es decir, en este caso compara las épocas A y B citadas al principio del vídeo. Concretamente, el autor escribe lo siguiente. Cicerón en las Filípicas escribe que la guerra de Troya la desencadenó Helena, mientras que la guerra civil, la romana supuestamente del siglo I a.C., Antonio. Pero, ¿qué relación puede haber entre estos dos personajes? Pues aparentemente ninguna. Pero sí la hay en sus duplicados secundarios de las letras A y B. Concretamente me refiero a los siguientes personajes. A. Antonina, esposa del comandante Belisario, es una de las figuras centrales del periodo de la guerra gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo. Acompaña continuamente a Belisario durante el conflicto. Se trata de una mujer imperiosa e inteligente que supuestamente ejercía una gran influencia sobre su marido. B. En la Roma supuestamente del siglo I a.C., el primer y más cercano aliado de Julio César es Antonio. Se trata de uno de los personajes principales de la guerra civil romana. Casi siempre se encuentra junto a César durante su guerra con Pompeyo. Es decir, vemos un claro paralelismo entre la mujer Antonina y el hombre Antonio. Es por eso que Plutarco compara a un hombre, Antonio, con una mujer, Helena, personajes de unas épocas que son reflejos unas de otras y, al mismo tiempo, de una misma realidad muy posterior. Esta confusión del tipo hombre-mujer se encuentra en numerosos paralelismos. Por ejemplo, en el análisis de la antigua Grecia, donde unos cronistas escriben sobre la mujer Matilda, mientras que otros lo hacen sobre el hombre Milcíades, en griego Miltiades. Esto es lo que escribe Plutarco sobre Antonio. De joven era extremadamente hermoso. Curión le acostumbró a la bebida, al libertinaje y al monstruoso derroche. El autor dedica muchas páginas a las diversiones de Antonio. A los ciudadanos decentes les desagradaba todo su estilo de vida. Todas estas características de Antonio son únicas en la obra de Plutarco. El autor no caracteriza de esta manera a ningún otro personaje supuestamente del siglo I a.C. Por eso la superposición del libertino Antonio de Plutarco sobre la libertina Antonina de Procopio no hace sino confirmar el paralelismo descubierto mediante métodos empíricos matemático-estadísticos. Si todavía no sabéis de qué métodos hablo, os aconsejo ver mis anteriores vídeos en los que explico esta cuestión de manera breve y sencilla. Las crónicas atribuidas hoy en día al siglo VI después de Cristo llaman prostituta a Antonina, hétera Antonina. Pero no hay que pensar que la palabra hétera solo se traduce como prostituta. Resulta que también tiene otro significado. Los autores romanos llamaban hétere a la caballería de élite romana, es decir, a los jinetes. En consecuencia, en aquellos tiempos el término hétera se aplicaba también a un hombre, a un jinete de élite. De esta manera es posible que se haya descubierto el motivo de la transformación, sobre papel, del hombre Antonio en la mujer Antonina. Cierto escritor medieval, al leer en un texto hétera Antonio, no comprendió el quid de la cuestión y tradujo esta expresión como la prostituta Antonina. Después de esto decoró su biografía con detalles picantes. Hétera Antonio encabezaba los cuerpos de caballería romanos. Dirigía personalmente las batallas de caballería, por ejemplo, en un combate contra César Octaviano. Además, Antonio era comandante de la caballería de Julio César, doble de Belisario. Por cierto, en cuanto al nombre de Belisario, se sabe que en griego la letra beta se puede pronunciar tanto como una B, tanto como una V. Es decir, que Belisario se puede pronunciar también como Belisario. De hecho, así se pronuncia, por ejemplo, en ruso, Belisari. Teniendo en cuenta esto, es muy probable que su nombre surgiera a raíz de la contracción de las palabras eslavas veliki, grande, y tsar, zar, emperador, Velitsar, Belisar. De hecho, el nombre de Julio César también puede ser sencillamente un sobrenombre y no un nombre propio como tal. Julio proviene de la palabra latina Julius, cielo, mientras que el origen etimológico de César se discute hasta el día de hoy. Sin embargo, se sabe que la palabra César empezó a ser utilizada, supuestamente tras Julio César, como sinónimo de emperador. Es decir, tras Julio César, todo emperador era llamado César.
Por tanto, si tenemos en cuenta todo cuanto sabemos hasta ahora, es muy probable que el nombre de Julio César, que no deja de ser una mera creación historiográfica, sea tan solo un sobrenombre, un título, que vendría a significar sencillamente emperador celestial, es decir, gran emperador. Esto es algo así como un título, que de hecho significa prácticamente lo mismo que Belisario, Belisar, Veliki Tsar. Evidentemente, este tipo de análisis lingüísticos por sí solos no demuestran absolutamente nada. Sin embargo, en virtud de los resultados de los análisis matemático-estadísticos realizados por el equipo científico del proyecto Nueva Cronología, este tipo de observaciones meramente lingüísticas adquieren cierto grado de valor. De hecho, como ya he explicado en más de una ocasión, es la lengua eslava la que permite descifrar y explicar muchos enigmas conceptuales del pasado. Por ejemplo, en uno de mis anteriores vídeos en el que analizo una parte del texto bíblico, podéis encontrar un sencillo análisis lingüístico que explica la presencia de un numeral concreto en el Apocalipsis. Ese es tan solo uno de muchos ejemplos que he explicado y explicaré a lo largo de todos mis vídeos. Hecho este breve excurso, prosigo. Según Plutarco, Hétera Antonio estaba bajo el mando de Julio César Belisario. En la obra de Procopio, en vez de Hétera Antonio, vemos a Hétera Antonina, que obedecía a su esposo Belisario. Plutarco subraya que el comandante de caballería es la segunda figura junto al dictador. En este caso, hace referencia a Antonio y Julio César respectivamente. Al mismo tiempo, el padre de Antonio estaba casado con Julia de la casa de los Césares. Lo que observamos aquí es una clara confusión de dos fórmulas verbales similares. 1. Antonina, esposa de Belisario Veliki Tsar, gran emperador, Julio César, emperador celestial. 2. Antonio, casado con Julia, celestial, de la casa de los Césares, emperadores. Sigamos con unos cuantos paralelismos más. En la guerra gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo, la esposa del emperador principal, es decir, de Justiniano I, era conocida como Hétera Teodora. En la descripción de Procopio, esta mujer se convirtió en emperatriz de Bizancio. Se han conservado sus representaciones en los templos de la Nueva Roma, Constantinopla. Teodora es una de las emperatrices romanas más conocidas. En la época de la Guerra Civil Romana, supuestamente del siglo I a.C., largo tiempo fue amante de Pompeyo Magno, doble de Justiniano, una tal Hétera Flora. En cuanto a los nombres de Teodora y Flora, a simple vista no parecen tener relación. No obstante, no hay que olvidar que la letra griega Theta puede leerse tanto como T, tanto como F. Los griegos la pronuncian como de manera similar a la Z española o a la TH inglesa. Los rusos, por su parte, pronuncian el nombre de Teodora como Feodora, con F. Los esqueletos de consonantes de los nombres de Teodora y Flora, por tanto, son los siguientes: en griego, en ruso, en latín. Esta última versión es la que menos similitudes tiene. Fijaos en su más que evidente similitud gráfica en los alfabetos griego y sobre todo cirílico. Si tenemos en cuenta que antiguamente los documentos podían quedar deteriorados, algunas letras podían perder parte de su cuerpo debido a un borrón, imaginad la cantidad de errores que se podían cometer al interpretar los manuscritos antiguos. Según Plutarco, Flora era tan famosa que incluso se decoraban templos con su imagen y sus retratos eran dedicados a los dioses. Pero es algo que suena muy extraño tratándose supuestamente de una hétera, de una prostituta. Y finalmente la vieja misión. Oh, menos mal. Estaba llena de prostitutas. Sin embargo, el paralelismo descubierto por el equipo científico del proyecto Nueva Cronología explica qué es lo que ocurre. A mí la ciencia me encanta. Las imágenes de Flora no se ponían en los templos porque fuese una famosa prostituta, suponiendo incluso que fuese una muy distinguida, sino porque tras el nombre de la Flora de Plutarco, en realidad se describe la emperatriz bizantina Teodora, enviada por error, uno de tantos, hacia la antigüedad desde el siglo VI después de Cristo, cómputo caligeriano. Las representaciones de la emperatriz Teodora realmente se pueden ver en los templos bizantinos. Todos estos episodios, estas correspondencias, permiten comprender en mayor profundidad los auténticos acontecimientos medievales y revelar las diferentes causas de las posibles confusiones y distorsiones.
Veamos ahora unos pocos temas en la comparación de las letras B y D de los duplicados mencionados, es decir, de la guerra civil romana supuestamente del siglo I a.C. y la guerra tarquinia supuestamente del siglo VI a.C. Hay un episodio concreto presente en ambos conflictos. Los habitantes de Roma deben abandonar la ciudad y buscar su libertad sobre un monte o montaña. Este hecho lo describen tanto Plutarco como Tito Livio. El primer autor escribe: Catulo expuso numerosos argumentos contra la ley, pero ya que en la Asamblea Popular no consiguió convencer a nadie, se dirigió al Senado y gritó muchas veces desde la tarima de orador que, siguiendo el ejemplo de los antepasados, el Senado debía buscar una montaña o roca, alejándose a la cual salvaría la libertad. El comentario de los historiadores modernos es el siguiente. Plutarco se refiere a los acontecimientos de los primeros años de la República Romana, cuando los plebeyos, enfurecidos por una lucha sin éxito con los patricios, abandonaron Roma y se marcharon hacia la montaña sagrada. Por cierto, en el texto de Plutarco, Catulo también hace su discurso en una asamblea popular, es decir, plebeya. Para acabar, veamos el último episodio de este paralelismo. En la obra Ab Urbe Condita de Tito Livio, que narra la historia de Roma desde su fundación, se habla de la famosa leyenda del rapto de las Sabinas. Plutarco, por su parte, al describir la historia romana supuestamente del siglo I a.C., de manera inesperada, como si cayera en los recuerdos, entreteje en su relato el supuestamente antiguo tema del rapto de las Sabinas. Y esto no es casual, pues según ciertas leyendas medievales, la fundación de Roma tuvo lugar poco después de la caída de Troya. Además, esta contienda es uno de los 4 duplicados, citados al principio de este vídeo, de un mismo acontecimiento medieval del siglo XIII de nuestra era, cómputos caligriano. Al mismo tiempo, los 4 duplicados de este acontecimiento medieval son, a su vez, reflejos unos de otros. Por tanto, puesto que la guerra tarquinia es un reflejo de la guerra de Troya y el rapto de las Sabinas está relacionado con la fundación de la ciudad de Roma, poco tiempo después de la caída de Troya, y la guerra tarquinia está directamente relacionada con la urbe de Roma, es lógico que el episodio del rapto de las Sabinas esté también presente en la guerra civil romana supuestamente del siglo I a.C. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Plutarco incluye esta leyenda en su relato, subrayando su repetición-renacimiento en la época de Julio César. En el relato de Tito Livio, este suceso tiene lugar antes de la fundación de Roma, supuestamente en el siglo VIII a.C. Esto es lo que dice Plutarco. Al pretor Antistio le agradó Pompeyo y le ofreció como esposa a su hija. Pompeyo aceptó la oferta y entre ellos quedó pactado un acuerdo secreto. Es necesario recordar que, según Tito Livio, el rapto de las Sabinas también fue ideado en secreto. Plutarco continúa. Sin embargo, este trato fue conocido por el pueblo. Cuando Antistio anunció la sentencia, el pueblo, como si fuese por una orden, hizo una exclamación pronunciada de acuerdo con una antigua costumbre en las bodas: Talasia. El origen de esta costumbre, según dicen, es el siguiente: cuando los romanos más valientes raptaron a las hijas de los sabinos. Dicho esto, Plutarco narra después el rapto de las Sabinas. Cabe destacar que el autor no nos dice de qué época había llegado hasta él esa leyenda. Aunque sí utiliza las palabras antigua costumbre, esta expresión no dice en absoluto que el episodio del rapto deba enviarse siglos hacia el pasado. Con esto termino mi breve revisión de la correspondencia entre la guerra en Roma supuestamente del siglo I a.C. y la guerra troyana tarquinia gótica. Thank you. Y no puedo acabar este vídeo sin exponer un último paralelismo. En este caso se trata de 2 famosas rebeliones. Una se atribuye a la época de la guerra gótica, la otra a la época de Sila, Pompeyo y César. Es decir, volvemos de nuevo al paralelismo de las letras A y B. Como ya expliqué en uno de mis anteriores vídeos, cuyo enlace encontraréis en la descripción, inmediatamente antes de la guerra gótica tuvo lugar un gran levantamiento popular, conocido como la Rebelión de Nicá,
que supuestamente tuvo lugar en Constantinopla. Si en su momento visteis el vídeo en cuestión, y si no os recomiendo que lo hagáis, la rebelión de Nicea es en realidad un duplicado más de la propia guerra gótica, es decir, un duplicado terciario dentro de un duplicado secundario, sin corrimiento cronológico, perteneciente a una misma época. Fantasma, ficticia, evidentemente. En el caso de la guerra civil romana supuestamente del siglo I a.C., existe otra famosa rebelión. Me atrevería a decir que se trata de una de las rebeliones más famosas de la antigüedad y de la historia en sí. Me refiero, evidentemente, a la celebérrima rebelión de Espartaco, que también precede a la gran contienda del momento, en este caso la guerra civil romana. Plutarco escribe: La rebelión de los gladiadores es conocida con el nombre de Guerra de Espartaco y acompañada por el saqueo de toda Italia. La irritación causada en el Senado por el bajo e indecente carácter de la rebelión dio paso al miedo y la conciencia de peligro, y el Senado envió contra los rebeldes, como si se tratara de una de las más difíciles y grandes guerras, a ambos cónsules al mismo tiempo. Al igual que durante el asedio de Alesia, que como recordaréis es famoso en parte por la astuta construcción de una doble muralla, durante la guerra contra Espartaco, el cónsul Craso ordena rodear el asediado campamento enemigo por un foso y un muro que, como dice Plutarco, asombraba por su altura y resistencia. Finalmente, el líder de la rebelión, el famoso gladiador Espartaco, muere. En cuanto a la figura de Craso, su nombre sin vocales es CRS, que no deja de ser el mismo esqueleto de consonantes que el nombre de César, CSR. Como recordaréis, Julio César era un duplicado de Belisario, mientras que Pompeyo Magno lo era de Justiniano. Contra Espartaco no solo combatió Craso, sino también Pompeyo. Es por eso que Craso podría superponerse sobre Narsés, NRSS. En latín, Craso se escribe Crassus, CRSS. Aparentemente, estos dos esqueletos de consonantes no se parecen. Sin embargo, todo cambia si usamos, por ejemplo, el alfabeto cirílico. El esqueleto de consonantes de Narsés sería el siguiente, mientras que el de Craso sería el siguiente. Las letras rusas N idéntica a la H latina y K solamente se diferencian en su parte derecha. Teniendo en cuenta las posibles distorsiones que podían surgir en la redacción y copia de manuscritos, es perfectamente posible que tales errores originaran transformaciones semejantes, que a su vez creaban duplicados, tanto de personajes como de lugares geográficos. En resumen, en la historia bizantina supuestamente del siglo VI después de Cristo, vemos una descripción detallada de la guerra del siglo XIII de nuestra era bajo el nombre de Guerra Gótica, y su breve descripción bajo el nombre de Rebelión de Nicea. Al parecer, en la historia romana supuestamente del siglo I a.C., vemos una descripción detallada de la guerra del siglo XIII de nuestra era como una guerra civil romana y su breve descripción bajo el nombre de Rebelión de Espartaco. Al mismo tiempo, los posteriores cronistas copiaron la historia bizantina supuestamente del siglo VI y la romana supuestamente del siglo I de un mismo original medieval del siglo XIII de nuestra era, Cómputos Caligriano. O quizás de uno todavía más tardío. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.